Hoy le ofrecemos en las sentencias a debate el tema Lista Estatal de Candidatos a Diputados en Sinaloa. La Sala Regional Guadalajara propuso incluir de nueva cuenta a las actoras en el lugar número 11 de la lista, que según el convenio de coalición pertenece al Partido de la Revolución Democrática, toda vez que en el procedimiento democrático interno obtuvieron mayor número de votos que los ciudadanos propuestos en la segunda lista y que los espacios identificados con el número 12, 13, 14, 15, que son del Partido Acción Nacional, para que se reacomoden con la finalidad de cumplir con la alternancia. Al explicar las razones de su voto a favor del proyecto, la integración de la Sala Regional Guadalajara puntualizó que no existe ninguna injerencia en la vida interna de autoorganización del partido, porque se están respetando los derechos de las ciudadanas actoras del propio partido, que determinó que las designaciones se harían respetando el principio de elección democrática y de los militantes que votaron por ellas. Hoy acompañan a Pedro Lara y Malo, Farid Barquet Climent, quien es especialista electoral, y también se encontrará con él el licenciado Rodrigo Moreno Trujillo, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia de la magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara, Mónica Aralí Soto Fregoso. Soy Lucy Farías, por favor, quédese con nosotros. Sean nuevamente bienvenidos a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias a Lucy Farías, que adelantó la presentación de nuestros invitados. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en concreto el 126 del año 2013, que bueno, nos resultó relevante, finalmente lo resuelto en este caso por la Sala Regional Guadalajara, y por eso tenemos a nuestros invitados aquí. Muchísimas gracias. ¿Nos podrías poner un poco en contexto, más o menos, esta sentencia que bueno, pues fue emitida por la Sala Regional Guadalajara y que tiene que ver con dos militantes de partidos políticos que al final de cuentas es una coalición, entiendo, formada por 3 partidos que contendieron para el proceso local del año 2013, en este caso para diputadas de representación proporcional, ¿cierto? Así es. Que nos pongas en contexto cómo fue todo este asunto, cómo llegó hasta la Sala Regional, etcétera. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, Pedro, Farid, por aceptar platicar este asunto. Claro. Y en efecto es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con número 126, diagonal 2013. Y en este asunto vienen 2 ciudadanas de Sinaloa, y el tema principal es la lista de representación proporcional. Estas ciudadanas aparecían en el lugar número 11 de la lista y fueron excluidas por su mismo partido en una sustitución al Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, y posteriormente acudieron al tribunal vía juicio para la protección de los derechos político-electorales. Digamos que las bajaron, Rodrigo, así como suelen decir, ya estaban arriba y nos las bajan, ¿no? Así es. Así es coloquialmente como lo llamamos. Y bueno, aquí el asunto fue un asunto muy importante, fue un asunto muy bonito, porque se trató de hacer un estudio integral de la posición, del género, de las cuotas y del derecho adquirido que ellas ya tenían, que estaban electas dentro de su partido. Quiero decir que la coalición Unidos Ganas Tú, que era la coalición que en ese momento se integró en 2013 para ese proceso electoral local, estuvo integrada por 3 partidos, por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional y el Partido del Trabajo. Los 3 partidos contendieron en una unidad, hicieron la coalición Unidos Ganas Tú, y ellos fueron los que registraron en el lugar 2, en el lugar 6 y en el lugar 11 para el PRD esos espacios. Y es por eso que el espacio número 11 le toca a estas ciudadanas. Claro, digamos, ya tenían reservados esos espacios dentro de la lista de representación proporcional, repartidos entre las fuerzas políticas que formaban parte de la coalición, ¿no? Así es. Estas cosas me recuerdan a mí esos pactos tan dispares, ¿no? Aquí tenemos al PAN, al PRD y al PT haciendo una coalición. En lugar de coalición se veía frente común, ¿no? Podríamos decirlo así, que en este caso supongo que el enemigo a vencer era el Partido Revolucionario Institucional, en este caso de Sinaloa, que siempre ha sido como muy de esa tendencia, ¿no?, en cuanto al voto. Farid,
muchas gracias nuevamente por Al estar aquí contrario, con nosotros, ¿no? como siempre. La verdad que el agradecido soy yo por la invitación y por poder compartir no solo contigo y con el auditorio, sino también con Rodrigo, que además de tener una ya considerable trayectoria en lo jurisdiccional, pues es un conocedor profundo de la materia. Bueno, tú también, Farid, por supuesto, y al final de cuentas, lo primero, ¿qué impresión te dio la sentencia esta? Me dio una muy buena impresión primero porque viene de una sala regional y esto hay que subrayarlo. Es decir, de las oportunidades que he tenido yo de estar en este programa, hemos discutido siempre sentencias de la sala superior. Lo que hoy nos reúne es una sentencia de sala regional donde para su resolución se invocan algunos instrumentos internacionales, donde se cita jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, es una sentencia que ilustra cómo los juzgadores que están radicados en el interior del país sí están actuando y siguiendo los parámetros de la reforma constitucional al artículo 1, de acuerdo con la cual el principio pro persona debe ser una pauta que oriente su trabajo jurisdiccional. Me parece que es una sentencia muy relevante y me parece que ya lo dijo Rodrigo desde la descripción que hizo, porque no se trata de un asunto menor, de un simple cambio de nombres, o como bien lo expresaste, de bajar y subir personas. Estaba en juego, como bien expresó Rodrigo, los derechos adquiridos por dos ciudadanas que ya habían pasado por un proceso interno partidista. Un proceso democrático, además que eso es importantísimo resaltarlo, porque se trataba pues de una votación, ¿no? Una especie de elección primaria, de elección intrapartidista, y después resulta que cuando ya se trataba de competir en la elección constitucional por una diputación local de representación proporcional, de repente ya no aparecen y son sustituidas por una fórmula conformada por dos varones. Entonces eso le dio un ingrediente de afectación de género relevante. Y tocaste un tema, Pedro, sobre el que me parece que también borda la sentencia. Los partidos políticos, cuando deciden coaligarse con otros para competir por cargos de elección popular, tienen el derecho, vía el convenio que celebran, de repartirse los lugares, tanto la cantidad de diputaciones como el lugar en la lista de representación proporcional que van a ocupar. Esto me parece que entra dentro del margen de la libre deliberación política. Es decir, desde luego que el partido político que cuente con una mayor fuerza o con una mayor representatividad o con un mayor número de seguidores, pues ahora sí que llevará mano en el reparto y en la asignación, ¿no? Y quizá probablemente a eso obedece que este partido en concreto, el de la Revolución Democrática, tuviera ostensiblemente menos lugares que el Partido de Acción Nacional y que sus candidatos además aparecieran en lugares en los que hay muy poca probabilidad de que efectivamente lleguen a ocupar un escaño, ¿no? Claro, porque sabemos que la lista de representación proporcional pues se agota en determinado momento, sobre todo contando que hay un número limitado de votos, evidentemente, y que cada una de esas facciones políticas que conforman la coalición, en el orden en el que se hayan precisamente puesto de la lista, pues tendrán mayores probabilidades de llegar a efectivamente ejercer un cargo de representación proporcional, ¿no? Aquí hay una cuestión. Entiendo que el mismo día que se produce el registro original de la lista, ese mismo día el órgano partidista competente viene y dice, no, fíjate que vamos a cambiar las cosas, ¿no? Entonces trae noticias frescas del inframundo para bajar aquí a dos miembros de la lista, ¿no? En este caso. Así es, Pedro. Fíjate que la primera lista de 16 candidatos integrada por la coalición Unidos Ganas Tú, por esos tres partidos que ya decíamos, PRD, PAN y Partido del Trabajo, tenía una lista integrada de 16 candidatos, 8 hombres, 8 mujeres. Entonces, a las 6 de la tarde con 15 minutos, presentan la solicitud de registro de esa lista ante el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa. Y a las 22 con 48 minutos, presentan la lista de sustitución. Que entiendo además era el último día. Era el último día. Justo una hora antes de que se cerrara. Exactamente. Minutos antes de que se cerrara el periodo para poder registrar o para poder sustituir, lo hicieron. Y lo hicieron
correctamente de acuerdo al 116 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, que les permitía poder sustituir a sus candidatos. Ahora, si lo hicieron de una forma correcta o no, era lo que tenía que estudiar la Sala Regional, Guadalajara, en este asunto, y también ver si el registro que hizo el propio Instituto, el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, lo hizo de manera correcta o no. En esos dos puntos torales fueron los que versó la litis de este asunto. Si por una parte lo habían sustituido correctamente, y por el otro lado si el registro que le da el Consejo Estatal Electoral fue correcto o no. Entiendo, aquí se argumenta por ambas partes, porque al final de cuentas, pues el órgano partidista que se convierte en responsable, pues lo que aduce es: yo estoy obedeciendo al reparto de las cuotas de género que establece nuestra propia legislación local, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos elementos que podrían entrar en juego finalmente desde el punto de vista legal, las normas que determinaban tal cantidad de hombres, tal cantidad de mujeres? ¿Qué decían esas normas? Ok, bueno, en el artículo 8, precisamente en el artículo 8 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, se precisa cómo deben de ser registrados los candidatos para ese tipo de listas, para esos procesos electorales, para esas aspirantes a candidatos a diputados locales de representación proporcional. Y dice que deben ser en segmentos de 5, deben ser de manera alternada, la fórmula debe estar integrada por propietario y suplente del mismo género, y entonces con todos esos elementos que nos proporciona el artículo 8 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, se materializa la sustitución que ellos hacen, se da la sustitución que ellos hacen. Pero quiero decirte que la primera lista está integrada, como decíamos, por 16 candidatos, 8 hombres, 8 mujeres. En la segunda lista son 7 mujeres, 9 hombres. Entonces la desproporción fue menor hacia el género femenino. Claro. Y entonces aquí fue algo muy interesante, porque como su misma ley lo prevé en el artículo 8, deberían hacerlo por segmentos de 5. Entonces el segmento del 11 al 15 no afectaba nada que en el lugar número 10 existiera un hombre y en una mujer, y en el lugar número 11 existiera una mujer. Claro, porque teníamos segmentos únicamente de 5 a tener en cuenta. Y decir, vamos a tratar de proteger estos segmentos que cumplan con la regla, y es por segmentos de 5. En el segmento 11, en el segmento 3, que es 11, 12, 13, 14 y 15, en la primera lista habían 2 mujeres, un hombre, una mujer, un hombre. Entonces, el partido político, bueno, la coordinadora de la coalición, sustituye bajo el argumento que cuando se presenta el registro de manera verbal, eso consta en el expediente, le dice el que le recibe los documentos: en el segmento 5 no cumples, porque van 2 mujeres y no está la alternancia como lo marca el artículo 8. Obedeciendo a eso, o en atención a eso, es que hacen la sustitución. Entonces, el razonamiento del tribunal, como bien lo mencionaba Farida al principio del comentario de la sentencia, se hizo un bosquejo y se dio un andamiaje constitucional y convencional al principio de la sentencia para motivarla, donde se habla precisamente de lo que derivó del asunto 912 varios y de todos los precedentes que se tienen en razón a la atención de género y a lo de convencionalidad en el tema de poder tutelar la paridad y poder lograr la paridad. Si bien es cierto, en esa legislación se hablaba del 60-40, no obligaba a la paridad, lo cierto es que ya estaban en paridad, ya habían presentado su primera lista en la lista original, en 50 y 50. Entonces, el razonamiento de la sala fue mover a los 4 aspirantes del lugar número 12 al lugar número 15, que todos pertenecían al Partido Acción Nacional, y respetar, o en su caso volver a poner o volver a subir, como habíamos platicado, a las 2 candidatas, a las 2 ciudadanas que estaban en el lugar número 11. Porque lo que habían hecho era sacarlas con 13 votos. Al primero que ponen en la lista, el lugar número 2, tiene 56 votos en la contienda interna del PRD. El segundo tiene 46 votos y a él le toca el lugar número 6, que era el designado al PRD. Y el lugar número 3 llegan estas ciudadanas con 13 votos. El 11 de la lista. El 11 de la lista. Y entonces lo sacan e insertan a 2 ciudadanos que tuvieron 3 votos, que también fueron votados, que también pasaron un proceso de selección interno, pero ya tenían un mejor derecho
y un derecho votado las ciudadanas. Entonces consideramos finalmente que debíamos de mantener el orden de la lista con la prelación, con la alternancia, con el número de 8 y 8 y mover a todos los de abajo que eran al final del camino todos del Partido Acción Nacional. Claro. Bueno, si nos permiten vamos a ir a una breve pausa y me gustaría retomar una cuestión fundamental que es la naturaleza propiamente dicha de los partidos políticos y la participación de sus militantes. Volvemos en un momento. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Estamos aquí nuevamente con ustedes y planteamos justo antes de esta breve pausa una cuestión fundamental. Parece ser que se olvida realmente en el contexto del ejercicio de la política, en el día a día, lo que es la naturaleza propiamente dicha de los partidos políticos, ¿no? Que es pues no más que la suma de una serie de voluntades individuales que se asocian con una intención de participar de ideas comunes, de proyectos comunes, etcétera, en la vida política de este país, ¿no? Entonces, bueno, pues los partidos políticos por ende no son nada sin su militancia y eso parece que efectivamente que se olvida, ¿no? Cuando hay esa resistencia natural a decir, bueno, es que la autodeterminación de los partidos políticos es manga ancha para hacer prácticamente lo que queramos. No, señores, aquí hay una cuestión que son los derechos de esos individuos que conforman precisamente a la fuerza política, que esos al final resultan inalienables por mandato constitucional, ¿no? ¿Qué es lo que en este caso, Rodrigo, se dice en la sentencia que Farid ha señalado, creo que con mucha precisión, respecto de esa interpretación que se da a la libertad de los partidos y partiendo sobre todo de este artículo finalmente de la normativa electoral local? Claro, mira, yo precisamente iba a retomar lo que decía Farid, muy bien, el tema de lo que se hace en la sentencia y se le pone puntualmente, y se pone que la locución a la que se refieren libremente, se da una explicación de lo que significa libremente. Y si bien es cierto, los partidos políticos tienen la libertad de autodeterminación y autoorganización, como lo ha dicho en jurisprudencia, incluso el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a lo largo de mucho tiempo, lo cierto es que no pueden poner restricciones, como bien lo decía Farid, contrarias a la Constitución, excesivas o injustificadas. Entonces tienen que ser de manera razonada, justas y proporcionales. Pasar un tamiz de proporcionalidad para poder ser aplicadas a todos sus militantes o a todos los ciudadanos con los que estén participando en esa contienda política, en ese instituto político, el que desee estar en ese partido, que tenga esa afiliación partidaria. Entonces, en efecto, cuando los partidos hacen ese tipo de normas o redactan en sus estatutos, en sus normas internas, en sus procesos internos, ciertos lineamientos o ciertas normas las tendrán que hacer bajo la luz o a la luz de este tipo de consideraciones. Y entonces, a mí me gustaría decirte que lo que también decía muy bien Farid y lo comentabas tú ahorita en este tema, es que los partidos políticos hacen sus normas y la órbita del Poder Legislativo es el que redacta las normas constitucionales y legales. Nosotros como Tribunal Electoral, como juzgadores, como aplicadores del derecho, nosotros interpretamos las normas, pero tenemos una herramienta con la cual vamos guiando el mejor camino, el mejor cauce de la democracia, que son las sentencias, los criterios y en consecuencia la jurisprudencia o los criterios relevantes que vamos emitiendo. Entonces, por ejemplo, hacían hace rato una referencia al 12.624, el llamado Las Juanitas. Entonces, en efecto, como dice Farid, es el tema de, bueno, las fórmulas que vayan en propietario en suplente del mismo género para que al final del camino no tengan que sacar al propietario hombre, mujer y poner a un propietario hombre. Rompiendo esa equidad de género, claro. Rompemos la equidad con que el espíritu de la norma, muy bien redactada en papel y en la norma, los partidos presentaban su registro ante el órgano administrativo electoral de una manera donde decían, yo cumplo con la lista, cumplo con la proporción. Hay equidad en mi lista que te estoy presentando. Entonces ya se han emitido, por ejemplo, se me viene a la mente el asunto de Maritelma Guajardo, ¿lo recuerdan? Donde ahí se fue uno de los pioneros en hablar del tema de los segmentos, cómo iban a ser los segmentos. Tema que retoma la sentencia 12.624, si no mal recuerdo, esta fue de 2010,
Maritelma Guajardo fue 2009, 461 JDC Sala Superior, más o menos. Y entonces, en esa sentencia de las Juanitas se dieron muchos criterios innovadores: la paridad de género, las fórmulas, la alternancia, el porcentaje. Los segmentos de lista. Los segmentos de la lista, que fueran de 5 en 5. Y después viene un asunto interesante que refuerza el 12.624, que es el 611 de ese mismo año, donde se habla también del tema de los segmentos y del tema de la alternancia, para poder guardar el espíritu de la equidad. Posteriormente tenemos, o podría referirles el asunto que fue incluso galardonado en la Sala Regional Guadalajara por la Suprema Corte, es el JDC 48/2013, donde ahí se inaplicó un precepto. Y bueno, de acuerdo a lo que ya habíamos platicado al principio de este... ¿Legal o constitucional? Constitucional. Es un tema donde se inaplica, es un asunto de Chihuahua, donde se inaplica el artículo 133 y 134 respectivamente en lo que interesa, porque decían los ciudadanos, los partidos deberán de tratar de tener la paridad. Se tratará de alcanzar la paridad. Lo que derive de procesos democráticos. Hoy en día se acabaron los procesos democráticos. Hoy en día las listas deberán estar incluidas, de acuerdo a la novedosa reforma del 10 de febrero de 2014, 50 y 50 para lograr la paridad total, y aún más, hay un recurso de reconsideración en la Sala Superior que derivó en una tesis que es, si no mal recuerdo, la 9 de 2014, es un criterio, donde se dice que se deberá respetar la paridad y se deberá respetar tanto en propietarios como en suplentes y tanto en el registro como en la asignación de representación proporcional. Y entonces de esa manera creo yo que el tribunal, con esos criterios, pues garantistas, potenciadores de derecho, tuteladores de derecho, vamos cerrando la puerta a esas leyes muy bien redactadas de la órbita del Poder Legislativo, que a veces van de cierta forma a los partidos, y los partidos le buscan el lado para no cumplir con la regla o la norma o el espíritu real de lo que es la propia norma, ¿no? Entonces creo que con esos ajustes que se le hace, con esos lineamientos que se dan del tribunal, es como vamos cerrando y vamos tratando de crear una mejor democracia. Yo creo que además es evidente, Farid, que ha habido progresividad, ¿no? Tú también como estudioso, finalmente las resoluciones de este tribunal lo habrás visto, ¿no? Y pasamos de ese 60-40 enunciado de manera más o menos general, allá un 50%, entendemos que ya no solamente hay una cuestión de equidad, sino también de paridad, y de la postulación, que era una mera enunciación de oportunidades iguales, pues ya vamos al ejercicio efectivo de los cargos repartidos de la manera más equitativa posible, ¿no? Sí, porque me parece que todas estas, tanto las normas generales establecidas a nivel constitucional como las decisiones específicas a través de sentencias que ha ido tomando tanto la Sala Regional Guadalajara como la Sala Superior del Tribunal, lo que hacen es evitar que la postulación de candidatos se vuelva un coto de las dirigencias. Es decir, tú hablabas al inicio de este segmento, Pedro, de que los partidos políticos tienen una naturaleza. ¿Cuál es esa naturaleza? La de ser vehículos para el acceso de los ciudadanos al poder público. Con el agregado reciente que mencionaba Rodrigo de la reforma constitucional de febrero, de que se debe no solo procurar, sino se debe necesariamente hacer a través de fórmulas paritarias. Bueno, si no tuvieran una garantía jurisdiccional, es decir, si finalmente no se pudiera llevar a juicio esas normas, todo este nuevo entramado constitucional carecería de respaldo, carecería de efectiva vinculatoriedad. Lo que me parece que hace esta sentencia es poner un dique a ese poder de las dirigencias partidistas de maniobrar en la confección de las listas. ¿Qué hace esto? Disminuir el poder de unos cuantos, es decir, de las dirigencias, a favor de abrir espacios de una mayor democracia interna en los partidos. En el caso, como lo mencionó Rodrigo, estas dos ciudadanas sinaloenses estaban siendo sustituidas de la lista de representación proporcional por dos compañeros militantes
que habían obtenido menos votos que ellas en el proceso interno. Es decir, aquí está en juego el tema de género, sí, pero también los requisitos de democraticidad en la postulación. Claro. Y eso fue también tomado en cuenta y sirvió para fundar la decisión que finalmente se tomó. Yo soy de la idea, y lo platicamos además en una emisión previa, cuando se tocó el tema de las candidaturas independientes, que me parece que como país debemos transitar hacia una mayor democratización de nuestros partidos. Es decir, en la medida en la que también la judicatura, es decir, los jueces, a través de sus decisiones, abonen a una mayor democracia interna de los partidos diciendo, oiga, usted al cuarto para la hora no puede hacer sustituciones caprichosas que van en contra de una normatividad que nos rige a todos, pero además de un procedimiento que ustedes acaban de poner en marcha. Claro, su propio procedimiento interno. Claro. Pues entonces se enmienda esto. Y aquí nada más quisiera hacer un apunte. Otro aspecto que me llamó la atención y me pareció muy interesante de la sentencia, y quizás sobre eso pueda abundar Rodrigo, es que si bien con buena técnica jurídica los representantes legales o quien haya hecho la demanda enderezan la acción contra el Instituto Electoral, o sea, contra el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, porque es quien finalmente aprobó la lista modificada. Claro. Lo que hace la sala, y Rodrigo desde luego que lo tiene más claro, fue extender la responsabilidad al partido, diciendo, el Instituto Electoral es autoridad administrativa y si el partido le reporta que quiere hacer una sustitución, pues se limita a actuar como autoridad administrativa y a darle un trámite. Sobre todo existiendo además una fundamentación dentro de la normativa electoral local, que es el 116, habías comentado tú, pues que se puede interpretar como libremente, ¿no? En ese sentido tan amplio. Claro, y entonces luego tiene que venir el juzgador, quien ya en plenitud de jurisdicción puede hacer esta interpretación de cuáles son los alcances de significado de la expresión libremente, que de suyo es tan vaga y tan general, ¿no? Así es. Bueno, y en este caso precisamente se hace una acotación de esa libertad, pues que es sustancia de la autonomía de los partidos, pero se les dicen algunas cuestiones más, ¿no? Precisamente lo que apuntaba Farid es, tienes un límite, no puedes hacerlo, y entiendo que además el razonamiento de la sala fue, al vincular al partido, precisamente decirle, oye, no puedes actuar libremente. Así es. Sí, precisamente cuando se hace pues no el estudio, sino simplemente la redacción de la locución libremente, ahí se explica en la sentencia y se dice, bueno, libremente, puedes actuar libremente de acuerdo al fundamento legal contenido en el artículo 116 de fracción 1 y 2 del propio ordenamiento local electoral de Sinaloa, que te permite sustituir libremente dentro de los plazos. Entonces, nos encontramos o estábamos frente a una norma legal y ante un derecho político electoral, pero lo cierto es, como lo decía bien Farid, que el derecho político electoral es de configuración, de base constitucional y de configuración legal. Entonces tampoco podíamos abrir y decir, bueno, sí libremente, pero no como lo dices, por capricho. Claro. O sea, si estabas dentro del plazo para poderlo sustituir, tienes la facultad y tienes la posibilidad de sustituirlo. Si estás fuera del plazo, como lo marca la fracción segunda, lo puedes modificar sin ningún problema por causas de muerte, inhabilitación, en fin, tener un catálogo ahí de puntos específicos, por qué circunstancias. No teníamos que ver eso porque estábamos dentro del plazo. Entonces, si se hace el estudio, se dice que debe de ser de manera proporcional, de manera justa, de manera razonada, el por qué cambiar. Y el tribunal, perdón, el instituto, la coordinadora de la coalición, de los tres partidos, dicen, bueno, es que como a mí me dijeron verbalmente, ni siquiera hubo nada por escrito, verbalmente hubo un llamamiento a decirme que no cumplía con el segmento 5, entonces me hizo fácil quitar y sustituir. Pero entonces, a ojos de muchos, esta sentencia la hemos discutido, la hemos platicado, la pensamos, fue un tema muy debatido por los magistrados en la sala, donde decíamos, bueno, es que estamos aquí quitando al 50% y 50%, y la lista de todos modos cumple con la paridad porque tiene 50 y casi 60% y 43%, por fracciones no podía ser un entero. Entonces eran 7 mujeres
y 9 hombres. De todos modos, cumplía con la regla y efectivamente era el derecho del partido de poderla mover de lugar, de poderla sustituir por otros ciudadanos, por otro par de ciudadanos, hombres en este caso, para incluirlos en el segmento, que también pasaron un proceso democrático, que hoy en día ya no tenemos que estarnos deteniendo en pensar si es democrático o no. Todos los procesos a luz de los nuevos criterios, todos los procesos de los partidos políticos son y deben ser democráticos. Así es. Entonces todos entienden que el partido lo hace de una manera democrática. Y cuando ellos fueron votados, estuvieron en la lista, si bien es cierto, las 2 ciudadanas tienen un mejor derecho. Las 2 ciudadanas en la tendencia hoy en día está en gran boga en el tema de la paridad de género en todos los sentidos. Y bueno, hay organizaciones internacionales, organismos internacionales, nacionales, criterios de la Corte, criterios del Tribunal, criterios internacionales, donde se ha tutelado el tema de la paridad de género. Entonces, los magistrados en esta sala, en la Sala Regional Guadalajara, a mi juicio hicieron una muy buena sentencia, dictaron una muy buena sentencia en el tema de potenciar, o en su caso, tratar de dejar de la manera que fue voluntad del propio partido y respetar el espacio del PRD. Porque ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos dejado fuera al del PRD y a los otros 4 dentro del segmento 4? Quería decir, o quisiese decir, que en ese sentido el Partido Acción Nacional estaría por encima y estaría diciendo cómo se iba a regir ese sistema, ese segmento. Entonces eso creo yo que fue un punto importante, como dicen ustedes. Pero los abogados solemos estar reñidos con las matemáticas, por lo general, ¿no? Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿cuál fue la intención original del legislador, en este caso sinaloense, para adoptar el modelo ese de los segmentos? Pues es muy fácil, es el 3 y 2, ¿no? Porque originalmente se enunciaba esa cuota de género, no podrá haber más de 3 por cada 2. 3 y 2 suman 5, por eso los segmentos de 5 que al final de cuentas parecen no entenderse. Y digo, una interpretación teleológica de esto, funcional en sentido estricto, compatible con la Constitución, la local y la federal, por supuesto, pues lo que nos está diciendo es, esta regla no tiene otro fin más que sea el 60-40 como mínimo, ¿no? Claro. Y al final nos encontramos también en una cuestión que tú mencionabas, Farid, los instrumentos internacionales, que de alguna manera creo que sirvieron de modelo para las acciones positivas, las acciones afirmativas en este país, y que la gente también pierde de vista, o a mí me lo parece, no sé si tú compartes esa opinión, Farid, que pierden de vista la verdadera finalidad de las acciones afirmativas, que es un instrumento temporal para poder de alguna manera conseguir el equilibrio que en la práctica no se tenía, ¿no? Sí, porque, como tú dices, en la práctica no se tenía, y no solo no se tenía, cuando se aspiraba a tenerla se incurría en simulaciones. Es decir, yo sí creo que no se trata de dictar sentencias políticamente correctas. Claro. No se trata de decir, mire, la norma sinaloense establecía solo que hubiera una proporción de 60% de un género y 40% del otro, es decir, no obligaba a la paridad perfecta de 50-50, pero nosotros decidimos hacerlo 50-50 porque nos parece que es aún mejor. No, es decir, eso sí sería un activismo judicial excesivo. Claro. Es decir, eso sí podría ser lesivo inclusive de derechos políticos también de la mayoría. Es decir, pensemos en este caso de una mayoría masculina, pues también si vas a ser relegado aún en presencia de una norma local que permita la proporción 60-40, si lo vas a eliminar por la sola razón de que ya existe una norma federal u otros instrumentos internacionales que prevén la paridad perfecta y a ti te parece que es una norma mejor, eso sí sería un exceso de arbitrio judicial. Aunque la tendencia legislativa creo que es esa, ¿no? Pero entonces eso es justo, y me parece que eso es algo que ya anunciaba Rodrigo en su intervención. Nos vamos a encontrar casos como este en virtud de que no se están ajustando localmente las normas para que se correspondan o se adecuen a las nuevas disposiciones constitucionales. Es decir, se cambió el marco constitucional, pero si no vienen las reformas secundarias y sobre todo a nivel local
que se aproximen a esas nuevas disposiciones y que se ajusten a ellas, vamos a encontrarnos colisiones normativas como la que la Sala Guadalajara tuvo que resolver y de la que Rodrigo nos ha venido a hablar. Efectivamente. Creo que además volveremos, ahora vamos a un breve corte, si me lo permiten, pero volveremos sobre todo sobre esa tendencia de la progresividad de los derechos humanos, que bueno, tiene pues implicaciones de naturaleza jurisdiccional por la jurisprudencia que hemos generado, por la interpretación que se ha hecho de los criterios, por la reforma del artículo 1 constitucional, etcétera. Ese tema me gustaría que lo tratáramos en un momento. Volvemos con ustedes en un segundo. Gracias. Bueno, pues estamos nuevamente con ustedes y comentábamos una cuestión que me resulta fundamental, al final de cuentas, que es la tendencia, la progresividad, que es uno de los principios finalmente de los derechos humanos, que ya tiende a crear una línea perfectamente trazada en una sola dirección aparentemente. Y tú decías algo muy interesante, Farid. Efectivamente existe una norma, pero esa norma no acaba de ser del todo adecuada, ¿no? ¿Cómo podríamos, al final de cuentas, pues digo, como órgano jurisdiccional hay que interpretar y suplir esa deficiencia? Y por eso es importante que los órganos legislativos estén al tanto de lo que están resolviendo los juzgadores. Que vean además este programa, ¿no? Creo que al final resulta muy ilustrativo de todas esas inquietudes, ¿no? Sí, porque además son sentencias que ponen de manifiesto que cuando se cambia el marco constitucional, pero esa modificación de gran calado no viene acompañada por un trabajo posterior de las legislaturas, y en este caso de las legislaturas de los estados, empieza a sufrir problemas el sistema, ¿no? Contradicciones. A ver, porque también situémonos por un momento en los zapatos, como se dice, pongámonos en el lugar de un contendiente político que lo que quiere es participar en procesos electorales y acceder eventualmente a cargos de elección popular. Esa persona no tiene por qué ser un perito en derecho, y él lo que sabe es que tiene que cumplir con requisitos de índole, ¿qué? Pues de índole legal. Entonces va a tomar en el mejor de los casos la ley y va a ver qué es lo que fija la ley. Él no tiene por qué saber que esa ley ya no va en sintonía con lo que tú has llamado la tendencia constitucional y una tendencia que va hacia la paridad total y ya no solo a una proporción aproximada. Yo incluso me temo más, Farid, porque creo que todavía podemos tener una etapa de lo que se suele llamar discriminación positiva, ¿no? En la que se pone del otro lado justamente de la balanza el peso y dices, bueno, pues es que estábamos descompensados para este lado, ahora estamos descompensados para este otro. Pero creo que la naturaleza finalmente de las acciones sociales y la legitimidad que se le da a la práctica de determinadas cuestiones, en este caso, bueno, pues el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres, que es una idea muy básica y muy rica que podemos extender, podríamos tener aquí series y series de programas sobre eso, pero que esencialmente al interiorizarse por la sociedad, pues lo que hace es perpetuar determinadas conductas. Lo que se hace en este caso es que, bueno, la norma, como al final de cuentas la finalidad es regir la conducta humana, regular esas acciones que pues a la larga se repiten y se repiten subsecuentemente, tratar de ponerlo en el otro lado. Es decir, acostúmbrense a que va a haber más mujeres en los cargos públicos que hombres, para que después naturalmente ya exista ese balance, ¿no? Y creo que pues la norma al final de cuentas lo que persigue es eso, ¿no? Igualdad. Exacto. Así es. Sí. Aquí hay una cuestión, Rodrigo, que me gustaría que finalmente tú nos explicaras, porque entiendo que, bueno, la magistrada ponente, una vez que hace esa diferenciación entre pues, la responsabilidad, digamos, del instituto, de la autoridad responsable en el ámbito administrativo electoral local, hace también pues, los pronunciamientos respecto de la vida partidista, pero poco se nos dice finalmente de lo que podría llegar a ser en un futuro próximo estas acciones respecto de la democraticidad de los procesos internos, que ya lo señalaba Farid, ¿no? Es decir, porque se pone el dedo acusador primeramente en una falta al principio de equidad de género, pero también habría que decirles a los partidos políticos, ojo, porque esas cuestiones son absolutamente antidemocráticas, ¿no? Claro, sí, en efecto. Lo que comenta Farid y lo que me estás ahorita comentando tú, Pedro, yo lo quisiera conjugar para decirte que en efecto, mira, los partidos políticos se ciñen a sus normas y derivan de la órbita del Poder Legislativo, como habíamos dicho. La ley está ahí.
el artículo está redactado de tal manera que dice que 1 más 1 te dan 2. Pero en efecto, si los legislativos locales no adecuan sus normas, como bien lo dice Farid, y no están pendientes de las resoluciones del derecho internacional, de lo que se ha resuelto en el país, en la Suprema Corte, que son criterios obviamente vinculantes, en el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le hace la Sala Superior o sus 5 salas regionales. Entonces, efectivamente, el propio ciudadano, el propio candidato, el propio partido dice, oye, pues a mí me dijeron que yo lo sustituyera libremente y tenía yo hasta las 12 de la noche, 11:59, o para ser más específicos, 23 horas con 59 minutos de tal día para poder sustituir. Yo lo sustituí, yo lo hice bien, ¿por qué me castigas? Porque me dices que está mal. Entonces, creo yo que habría que sí meterse ese tema de una cultura democrática un poco más especializada en los propios partidos políticos. Siempre he dicho, o yo he sostenido, que los partidos políticos, la política de hoy en día, la democracia de hoy en día, obliga a los partidos políticos ya no tanto al discurso, sino a cuidar sus elecciones desde estas trincheras. Ya no pueden nada más ir a pedir el voto en los mítines, en las reuniones, en el medio de comunicación, sino simplemente tratar de cuidar estos aspectos, revisando bien lo legal, lo constitucional, y hoy en día, reforma al artículo 1 de la Constitución, el tema convencional. Entonces, nosotros como tribunal, como Sala Regional Guadalajara, estamos en pro y estamos siempre empujando a este tipo de criterios, a potenciar los derechos, a tutelar los derechos de mejor manera, y nunca golpeando o nunca tratando de golpear la autonomía o la autodeterminación de los partidos políticos, sino haciéndola de una manera armónica. Por eso esta sentencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, que hoy en día es la presidenta de la Sala Regional Guadalajara, los lineamientos que instruye para poder trabajar esta sentencia, para poder dictar esta sentencia, fueron precisamente los que se plasmaron en la resolución. O sea, ella es una férrea promotora de la equidad de género. Lo sabemos, sí. Que por cierto, le mandamos un saludo a la magistrada desde aquí. Saludos a la magistrada. Muchas gracias muchas gracias a ti por venir desde Guadalajara, que eso es una... Muchas gracias, y gracias también al apoyo y al permiso de la magistrada para esos temas electorales. Y decirte que efectivamente se va cuidando mucho eso. Por eso cuando yo platicaba al principio, les decía que era de presumir, si no era comercial, el tema de la sentencia galardonada, el JDC de la Sala Regional, Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, identificado con el número 48/2013, donde se potenció y donde se incluyeron muchísimos temas y criterios de género para poder hacer esta sentencia lo que hoy tuvo, ¿no? Una sentencia galardonada. Y yo me quedaría, Pedro, con el tema de que las sentencias, como también es algo que nos ha pedido la magistrada presidenta en la Sala Regional, y siempre nos hace mucho énfasis cuando les circulamos proyectos a la presidencia, siempre es muy enfática, muy precisa en decir que lo que redactamos los secretarios, que lo que se redacta en la sala, ella trata en la medida de las posibilidades de que sea una sentencia entendible, digerida, como decía bien Farid, a los ciudadanos, porque decía, oigan, es que ustedes a veces redactan como que si les redactaran a un especialista en derecho electoral, y las sentencias y los criterios no van para especialistas en derecho electoral, entonces pues los proyectos van para atrás. Y entonces tenemos que adecuar nuestras sentencias y tratar en la medida de las posibilidades argumentativas y de fundamentación, tratarlas de hacer lo más didácticas o lo más sencillas posible para el buen entendimiento de los ciudadanos. Claro. Yo creo que, Farid, me voy a atrever a preguntarte una cosa y a pedirte otra. ¿Tus alumnos han leído sentencias de este tribunal? Sí, claro. ¿Sí? Sí, en ¿Los has torturado? Efectivamente, sí, en cursos de argumentación jurídica sí claro, he leído. Claro. Sí. ¿Y qué es lo que te dicen de ese lenguaje ciudadano o no ciudadano? Digo, entiendo, son estudiantes de Derecho, pero también pues el grado de especialización a veces requiere de muchos años, ¿no? Yo creo que no está reñida la calidad argumentativa con la disminución o el atenuamiento de los excesos de tecnicismos. Claro. Es decir, yo entiendo que la ciencia jurídica como disciplina va construyendo su propio lenguaje
un lenguaje especializado, al lenguaje del lenguaje natural, del lenguaje coloquial. Pero en ocasiones pueden existir expresiones equivalentes o pueden hacerse, si no glosarios como tal, sí al menos una explicación de qué se quiere decir con el empleo de ciertos términos. Yo entiendo que es una deformación profesional natural cuando uno convive en un medio de profesionales de la misma disciplina, que todos hablan el mismo lenguaje. A ver, es como cuando uno va al médico. ¿No? Y entonces el médico te dice cuál es tu padecimiento y para ti resulta ininteligible. Bueno, creo que los abogados debemos hacer un esfuerzo, porque eso no solo no disminuye o empobrece o vulgariza las decisiones, como también los escritos de los abogados. Sí. Esto no solo es de la jerga judicial, sino del foro jurídico en general. Me parece que al contrario, al hacerlo más asequible, denota que se tiene un mayor universo vocabulario, que se tienen mayores capacidades expresivas y en consecuencia una mayor habilidad persuasiva. Claro, habla de habilidades, no de deficiencias al final de cuentas. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, pues ya por último y bueno, pues desafortunadamente como siempre el tiempo se nos agota. Me gustaría que los dos en brevísimos segundos me den su opinión sobre la trascendencia que pudiera llegar a tener, ya no la cuestión de género, que eso me parece que queda bastante claro, sino como ya lo dijimos en algún momento hablando de candidaturas independientes, qué mensaje se les está enviando a los partidos políticos, igual que se hizo en su momento con el caso de las Juanitas, igual que hemos dicho que las candidaturas independientes son una forma de presión de la ciudadanía para decirle, oye, partido político, deja de hacer las cosas como las estás haciendo, ¿no? Por favor. Muchas gracias. Pues mira, yo creo que los partidos políticos deben de seguir las sentencias y las sesiones de este tribunal, porque como bien lo saben o lo sabemos todos, las determinaciones son definitivas, inatacables y somos la última instancia. Entonces todo lo que se produce en este tribunal es en pro de los ciudadanos, en pro de la democracia, en pro de los militantes de cada uno de los partidos políticos y en pocas palabras considero que es en pro de toda la ciudadanía en general. Entonces cualquier ciudadano puede venir hasta por una negativa de una credencial para votar, puede acceder al tribunal y entonces considero yo que todos deberían, o bueno, al menos yo los invito a que puedan venir al tribunal a escuchar las sesiones son públicas y el que no pueda venir pueda verlas por internet, que también se transmiten, se hacen intros a las sesiones para poder dar una plática, un avance de lo que van a tratar los asuntos y puedan ir siguiendo los ciudadanos en general y específicamente los partidos políticos y los segmentos de los partidos políticos que tienen a su equipo jurídico, para que puedan ir de la mano con la ley y con los novedosos criterios que van emanando tanto de la Suprema Corte como de los propios tribunales en el ámbito local o federal para poder ir construyendo un mejor derecho y tutela a sus propios derechos de los militantes. A mí me gustaría cerrar con una reflexión que me surgió desde que leí las primeras páginas de la sentencia. No hay que olvidar que esta sentencia se deriva de un diferendo por la confección de una lista de diputados de representación proporcional. Y entonces yo me remonté a ¿qué es la representación proporcional? ¿Por qué se creó en el sistema jurídico mexicano la figura de la representación proporcional? ¿Por qué se adoptó a la par del principio de mayoría relativa también el de representación proporcional? Pues se hizo para que las minorías no quedaran subrepresentadas, es decir, que las mayorías no tuvieran un control absoluto de los congresos y que las minorías paulatinamente fueran teniendo la garantía de cierta presencia en proporción, por eso se llama representación proporcional, en proporción a la fuerza política demostrada en las urnas. Así es. Tratándose del tema de género dentro de la representación proporcional, lo interesante me parece que es esto. Si la representación proporcional se adoptó para que no hubiera partidos subrepresentados, las acciones afirmativas son para que la mitad del mundo, en este caso las mujeres, poquito más de la mitad, no queden subrepresentadas. Claro, sí, entonces, me parece que así como se tutela que los institutos políticos minoritarios no queden subrepresentados, tampoco puede quedar subrepresentado nada menos que todo un género de la humanidad. Que ocupa más de la mitad de la población humana. Entonces, me parece que por eso
hacer una lectura a la limón de lo que son los derechos, digamos, políticos de los partidos, pero sobre todo los derechos individuales, ¿sí? En este caso de las mujeres, me parece que es una sentencia que se presta para leer armónicamente estos derechos en juego, ¿no? Como siempre, muy lúcido, Farid, muchas gracias. Rodrigo, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a la magistrada por haberte permitido estar con nosotros, entre otras cosas, y por ser la ponente de una sentencia realmente excelente, excelente. Les agradecemos el favor de su compañía y, por supuesto, los esperamos en la próxima sesión de estas sentencias a debate. Muchas gracias.